tenemos un dibujo de justamente una mujer sembrando patatas. Uno de los dibujos que demuestra todo lo que Van Gogh trabajó durante esos 10 años. Por otra parte, no se trataba de 10 años continuos en los cuales él realizó siempre el mismo fragor de pintura, sino que durante los primeros 6 años tuvo un ritmo, y fue durante los 4 años posteriores donde él pintó la mayoría de su obra. En efecto, su hermano lo tienta para que vaya a París. Theo se ha dedicado con éxito, al revés que Vincent se ha dedicado con éxito a ser un marchand, y ha ido a París a relacionarse con todos los impresionistas, tuvo una colaboración muy grande con todos ellos, y una comprensión muy grande con todos los impresionistas, y lo invita a Vincent a ir a París. Acá nosotros entre los cuadros anteriores y este ya tenemos un cambio de colores. Por lo pronto tenemos un poco de rojo acá arriba, acá hay algunos amarillos que van a ser un poco las vedettes de la obra posterior de Van Gogh, incluso en la cerveza lo mismo. Acá tenemos unas imágenes orientales, japonesas, nuevamente, ¿no es cierto? Así que esta mujer en el Café Tamborín muestra ya un cambio de lo que estaba viviendo Van Gogh en París, porque en París conoció a todos los impresionistas. Y ahí es donde él fue conociendo el color. Lo que pasa es que no era el lugar para Vincent. No era el lugar para Vincent porque su cerebro no estaba preparado para recibir el embate, no solamente de sus amigos pintores, los tremendos cambios que tuvo que vivir, sino de la única crítica que tuvo. Para que tengan una idea, Vincent Van Gogh tuvo una sola crítica durante todo el tiempo que estuvo en París, y le molestó mucho que la crítica era muy positiva, porque estaba en un estado de inestabilidad. Acá tenemos el retrato de Père Tanguy. Père Tanguy era el que vendía las pinturas a los impresionistas, pero además era un amigo, justamente de ahí se le llamaba el padre, ¿no es cierto? Tenía una relación afectiva con todos ellos, y la tuvo también con Van Gogh. Encontramos acá atrás también, ¿no es cierto?, pinturas japonesas, como fondo. ¿Es así? Y ya tenemos muchísimos colores nuevos, y una presencia totalmente novedosa, que es la luz. Aparece la luz en el cuadro, en el centro del cuadro, en el rostro, ¿no es cierto?, de Père Tanguy, y aparecen otros colores, el azul, el amarillo, ya va tomando todo, se va sumando un conglomerado de colores que va a utilizar después. Porque a partir de esto, aquí les puse un plano, y al componer el plano ya me dieron ganas de ir, qué maravilla. Toda esta parte del sur de Francia, ¿no es cierto? Esto es quizá uno de los lugares más lindos del mundo. Justamente en Arles, que lo tienen ahí en el medio del plano, que como ven está cerca de Marsella, cerca de Montpellier, en el centro de lo que ahora es el turismo, cerca de Avignon, por supuesto, en el centro de lo que es ahora el turismo del sur de Francia. Pero que en ese momento era un lugar bastante agreste, que tenía sus montes, tenía sus bosques, ¿no es cierto? Y allí fue, por consejo de varios de los colegas, pero sobre todo de Gauguin, a pintar Vincent. Acá les quise mostrar lo que es Arles en el centro hoy en día, ¿no?, para que nos hagamos una idea. Aquí está el Coliseo, aquí está lo que era el circo romano, que tiene, además de esto, tiene Arles muchísimas otras ruinas de la época del Imperio Romano, preciosas de ver, sobre todo frente al mar. Los romanos sabían cómo ubicar sus edificaciones, ¿no es cierto? Y acá tenemos un cuadro de Vincent de esa época, en la que pinta lo que se llaman las alicams. Las alicams es una traducción de lo que nosotros llamamos Champs-Élysées, el camino que va entre una ciudad romana y el cementerio, que siempre han tenido vegetación, que de alguna manera los romanos sabían que tenían que enterrar sus muertos fuera de la ciudad, pero también
sabían embellecer esos lugares. Aquí lo refleja al Camps, que todavía lo podemos ver prácticamente igual. Esto que vemos acá son restos romanos de mármoles, ¿no es cierto?, que quedaban de la época, y lo podemos ver incluso ahora de la misma manera. Se ubicó en Arles, en este cuarto, un cuarto que se ha hecho famoso, esta obra se llama Mi Cuarto justamente, y que después Alonso la va a retomar, ya vamos a ver en la clase que viene, porque Alonso le va a poner en este cuarto lo único que le falta, que es una mujer, los niños, ¿no es cierto? Jocosamente a veces los pone como problemas a los niños, o a la mujer la pone en actitud de decirle algo a Van Gogh, pero le otorga algo que Vincent pidió en una de sus cartas, que era tener una mujer y tener niños. Por supuesto que los colores se están variando ya a un gran nivel. Acá tenemos la luz, pero en un interior. Y tenemos, por otra parte, una visión muy particular de ese lugar, que no tiene nada que ver con un poco con la realidad. Este cuarto lo podemos ir a ver, es el cuarto número 5. Ahora lo visitan muchísimo los turistas. Hay como una valla que no se puede entrar, y el cuarto lo han dejado en las perfectas condiciones que lo vemos en este cuadro. Bien, acá hay un cuadro muy famoso de Vincent porque habla de la totalidad de su obra. Steiner, un crítico que murió hace poco, un crítico de arte inglés, dijo que cuando uno veía dos zapatos de alguien, si en ese momento tuviera todos los datos de esos zapatos, de la persona que los utilizaba, etc., no iba a tener nunca lo que puede dar un cuadro de los zapatos, lo que puede dar una pintura de los zapatos, porque la única que es capaz de resaltar la entidad de los zapatos, el estado de ser de los zapatos, era una pintura de Vincent. Por otra parte, Alonso dice que fue el primer pintor que se le ocurrió pintar otras cosas, entre ellas sus propios zapatos, que rompió con la costumbre de que pintaran a los reyes, de que pintaran a las princesas, que de alguna manera hicieran a pedido retratos, etc. Vincent estaba en total estado de libertad. En una de las películas que han hecho últimamente sobre Vincent Van Gogh, lo muestran sacándose los zapatos y quedando admirado viéndolos en el suelo por el estado de obra de arte en sí que queda. Pero como bien dice Steiner, recién cuando el arte lo toma, cuando el arte hace que alguien haga un cuadro como este hace más de 130 años, logra que nosotros todavía ahora vivamos ese instante que vivió Vincent Van Gogh en ese momento. Aquí les quise poner otra fotografía actual para que nos vayamos haciendo idea. Ese lugar ha quedado realmente casi dedicado a Van Gogh. Lo que tenemos acá es una reproducción del cuadro que vamos a ver enseguida, y es la realidad de la Dam, como dirían los holandeses, o de la compuerta, que de alguna manera es lo que retrató Van Gogh y que existe todavía. Y aquí tenemos el cuadro. En este cuadro hay muchísimas cosas nuevas. El sol ya aparece desde las cosas hacia afuera. El sol es inmanente a la imagen que estamos viendo. Hay toda una acción. La acción es el carro que está cruzando, ¿no es cierto? Las lavanderas que están acá en la orilla del río, del Oise, ¿no es así? Y por otra parte, todos los otros colores están pintados al pastel, ¿no es así? O sea que no tienen el brillo característico de las obras de Vincent. Y aquí comenzamos nosotros a ver lo que está sucediendo dentro de la cabeza de este maravilloso pintor. La naturaleza está representada según él la ve, pero cada estrella es un planeta. La ven acá, rodeada de un halo. El cielo está crispado sobre sí mismo.
formando como un inmenso rulo que además se va reproduciendo. Este cuadro se llama Cielo Estrellado, no Cielo Tumultuoso. No es que Vincent viera el terrible cielo que nosotros vemos cuando vemos el cuadro. No es que estos cipreses que están acá en verde, pero casi dibujados como llamas, y pintados sobre todo como llamas, ¿no es así? Fuera una cosa para él, ¿cierto?, que marcara una disrupción. Tampoco la iglesia que está en el centro del cuadro, y todas las otras sierras, y incluso el sol. Evidentemente, él veía esto como una noche estrellada, y nosotros tenemos que darnos cuenta en qué estado psíquico se encontraba. Aquí le puse, comparé un cuadro de Vincent sobre el bar y otro cuadro sobre de la actualidad, donde si tenemos la suerte de salir del COVID y de salir de la Argentina y de ir, ¿no es cierto?, de viaje a este lugar maravilloso, lo podemos ver así como está. Tenemos acá una escena nocturna, pero también hay luz. La presencia del amarillo se está volviendo casi absoluta en los cuadros de Vincent. Dicen que porque tomaba digitalina para su estado nervioso, porque le estaban dando digitalina, y que eso se ha comprobado ahora que produce una visión cambiada de lo que uno ve y distorsionada, y que tiene una enorme presencia de color amarillo. Bueno, teorías sobre por qué los pintores pintan como pintan, hay miles. Ustedes conocen incluso la del Greco, que dice que tenía un problema en la vista y por eso hacía las figuras alargadas. Y de Van Gogh se han escrito raudales de páginas acerca de esto. Lo cierto es que este era un genio, las explicaciones las hacen personas que escriben sobre pintura o críticos. Aquí está Roulin. Roulin fue un importante amigo de Van Gogh en los momentos que estuvo en Arles. Era no el jefe de correo, porque una población tan pequeña, Arles en ese momento tenía 3.000, 4.000 habitantes, ¿no es cierto? No se le puede llamar jefe, pero qué lindo uniforme, ¿no? Qué aspecto señorial, casi de general, de militar que tiene, qué precioso, como marcado Vincent acá, los botones dorados, la barba absolutamente hirsuta, pero acomodada justamente al cuadro. Eso solamente fue amigo del cartero, sino de su mujer, de sus hijas, fueron un poco los que lo acompañaron en esa época. Este cuadro merece todo nuestro respeto, fue el único que vendió Vincent Van Gogh en vida. Parece mentira. Se lo vendió a la hermana de un amigo, ¿no es cierto?, de Bosch. Y él, de todo lo que pintó en esta época, en estos 10 años, Vincent pintó 2.000 obras, 1.000 óleos y después 1.000 dibujos grabados y ¿no es cierto?, todo este tipo de variantes. Pero el único que vendió fue este. Pensemos en un hombre que viene fracasando en todas sus actividades, que de pronto encuentra en la pintura su razón de ser en la vida y solamente vende un cuadro, siendo que su hermano es Marchand, muy conocido, y ¿no es cierto?, en París, y no consigue venderle ni siquiera una obra. Esta relación que tiene con la pintura la encuentro yo en una de las cartas de Vincent. Dice: no conozco mejor definición de la palabra arte que esta. El arte es el hombre agregado a la naturaleza. La naturaleza, la realidad, la verdad, pero con un significado, con una concepción, con un carácter que el artista hace resaltar y a los cuales da expresión, que redime, que desenreda, libera, ilumina. Y repito las últimas palabras porque creo que las tenemos que tener muy en cuenta. El arte redime, el arte desenreda, el arte libera, el arte ilumina. No solamente tenemos que tener esta visión del arte
como la redención de la vida cotidiana, como aquello que le da razón de ser a nuestra existencia, sino además tenemos que ver acá en esta frase lo bien que escribe Vincent van Gogh, que resultó ser uno de los grandes escritores de la literatura holandesa o francesa. Lo cierto está en que quise recordar el hecho de que este solo cuadro que se vendió en 250 francos, que era lo que le mandaba por mes su hermano para que viviera en Arles, fue lo que Vincent vendió. Aquí tenemos el café nocturno. Como vemos, hablando de la digitalina y hablando de este problema del amarillo, de noche también está presente. Están presentes las dos cosas. Lo que vimos alrededor de las estrellas, estos halos, que son un poco el estado psíquico en que se encuentra Vincent, que en cada una de las luces hay como una reverberancia, como un aro completo alrededor, ¿no es cierto? Y por otra parte, los borrachos, ¿no es cierto? Acá hay una pareja y el billar. No solamente había otros borrachos, uno de los borrachos más importantes de este bar fue Vincent van Gogh, que tomaba ajenjo. Otra de las causas por las cuales dicen que pintaba así era su estado no de alcoholismo, pero sí de tomar mucho ajenjo, que es lo que produce también una distorsión. Y aquí tenemos, por fin, lo que él llamó Casa Amarilla. La Casa Amarilla fue el lugar donde Vincent pintó y donde quiso fundar, porque siempre tuvo esta vocación de hacer cosas por los demás, por juntarse con otros pintores, por hacer una especie de cooperativas. Y aquí, en la Casa Amarilla, dijo que iba a fundar una cooperativa de pintores en Arles. Vemos tonos pastel, mucho más diluidos, mucho más opacos. Y acá la presencia de una cosa que impresionó mucho a Vincent, que es el ferrocarril, el humo, y acá la máquina de ferrocarril. La máquina de ferrocarril para él significó un poco todo el progreso, toda esta cosa que estaba viniendo en el mundo y que él no comprendía. Este es el bar, del cual recién les mostré la foto, ¿sí? Y esta pequeña casa es la Casa Amarilla. Aquí tuvo un solo, no alumno, pero sí un solo socio. Así que fue Gauguin. Gauguin, al cual su hermano tío le vendía los cuadros, fue la única persona que quiso hacer algo con Vincent van Gogh. Y lo conoció justamente en este cuadro, que se llama Los Girasoles. Fue un cuadro de girasoles lo que vio por primera vez Gauguin, que le hizo interesarse en Vincent van Gogh. Este es el último que pintó. Sobre este cuadro, Gauguin decía que era de él, se lo quería llevar cuando se fue, ¿no es cierto? Acá tiene la foto de Vincent, la firma. Son, para que no tengan necesidad de contarlo, son 14 girasoles. Tiene una cualidad rarísima en una naturaleza muerta, es que muchas de las cosas están muertas, porque nosotros llamamos naturalezas muertas a cuadros que tienen vida. Cuando son flores, las flores están en su mejor estado y les llamamos naturaleza muerta. Acá no, hay flores que están marchitas, hay algunas que están destruidas, ¿no es cierto? Con lo cual se hace una construcción mucho más interesante. Bien, la amistad con Gauguin, o con Gauguin, no fue lo que ellos esperaban. Durante los primeros días fue maravilloso el encuentro entre dos genios, compartieron todo, compartieron la pintura, compartieron las opiniones, ¿no es cierto? Vincent se sintió acompañado en ese lugar tan solitario. No olvidemos que es una pequeña población de provincias. Pero de pronto empezaron a discutir por asuntos de pintura, las controversias fueron cada vez más importantes, y en un momento hubo una reyerta terrible, se pelearon muchísimo, y de últimas, Vincent, para demostrarle que no quería que se fuera, para de alguna manera demostrar su angustia, se corta el lóbulo de la oreja, que es lo que de últimas hoy en día sabe hasta un chico de la escuela primaria, ¿no es cierto? Que Van Gogh en su desesperación se corta el lóbulo de la oreja. Y produce dos retratos.
Estos retratos tienen la característica de haber sido hechos delante del espejo, porque la oreja que se cortó Van Gogh es la izquierda y acá aparece la derecha, porque lo está haciendo delante de un espejo. Y por otra parte, acá atrás, de nuevo, está la presencia de las figuras orientales que durante toda esa época fue fundamental. Aquí lo tenemos ya con una posición más reposada. Este cuadro de algunos no que lo copió, pero sí utilizó a Alonso para una de sus obras, que ya lo vamos a ver en la próxima clase. Hasta el humo está más reposado, ¿no es cierto? Ni hablar de la herida que ha como aflojado y está curándose. Pero claro, en ese momento ya todo el pueblo está muy preocupado. A Vincent lo tienen que internar. La primera vez lo internan obligado, y la segunda vez se interna él en una especie de monasterio que está cerca de Arles, y pasa muchos meses allí, en los cuales hace una serie de reflexiones, va viviendo su drama, de que él pierde la cabeza, de que él en algún momento no sabe lo que hace. Y una de las cosas que ha hecho en esta etapa ha sido encontrar una mujer en el campo, y de pronto decirle que quiere pintarla y que la quiere colocar en una situación determinada, la cara, el cuerpo, y la mujer se siente manoseada, y de últimas ha sido lo que ha ido provocando todo este estado de neurosis y por última parte su internación. Vincent, después de la internación, cuando es dado de baja, vuelve a París. En París conoce por primera vez a una persona, a Jeanne, que es su cuñada. La conoce por primera vez. La ve, está nada más que 2 días en París. En esos 2 días, entre otras cosas, tiene un encuentro en la casa de ella y de sus hermanos Theo, porque comen con Toulouse-Lautrec, y como son 2 borrachos bastante importantes, hacen un desastre en la casa, producen una serie de problemas. Y esto lo digo como antecedente de lo que va a venir después, porque esta mujer, Jo, le va a ser muy útil a la fama de Vincent van Gogh. Lo cierto es que está nada más que 2 días en París porque no puede estar más. Y el hermano le busca un lugar en el cual puede estar tranquilo y cerca. A 25 kilómetros de París está Arles. Desde ya, repito, a las que tengan la suerte de viajar, les recomiendo que vayan a este maravilloso lugar. Aquí vemos cosas muy interesantes para el que gusta estudiar la pintura de Van Gogh. Este es el taller de Dauvigny. Dauvigny era, ¿no es cierto?, un pintor anterior, un pintor ya mayor, que había pintado toda su obra en un bote, y que tenía una casa allí, que también tuvo mucha influencia en la pintura de Vincent. Acá tenemos el albergue, Rabou, ¿no es cierto?, que es donde él vivía. Y acá la casa del doctor Gachet, porque cuando fue a Auvers, Vincent iba encargado al doctor Gachet, que era un médico, no sé si decir psicólogo ni psiquiatra, porque en esa época todavía no se decía así, se decía un médico del espíritu, un médico que de alguna manera se ocupaba de curar los males psíquicos, pero tenía una característica Gachet. Gachet curaba a los pintores, porque él mismo era pintor. Él era un pintor normal, no era ni bueno ni muy malo, algunas de las obras de él quedaron. Sobre todo conocemos las que copió de Van Gogh, porque lo admiraba tremendamente y copiaba sus obras. Lo cierto es que vino encargado al doctor Gachet. Esta es la casa, ¿no es cierto?, el albergue donde vivió Van Gogh. Precioso lugar, ¿no? Tiende a la idea que uno tiene una idea de paz, pero no es lo que ocurrió en ese lugar. Esta casa dice allá arriba, como ustedes ven, que es del 1598. Cosa maravillosa, ¿no es cierto? Acá frente a la puerta. Lo cierto es que ahí vivió, fue cuidado muchísimo por esa familia, tuvo relación con la hija, con el padre y la madre, los pintó a todos ellos.
Este es el doctor Gallet. Acá tenemos una cosa característica. Esto que se ve acá es la digitalina. Digitalis es una planta que se usaba justamente para curar estas enfermedades mentales, como hoy se usan otra serie de cosas, y que nosotros sabemos que puede haber provocado el gusto por el amarillo, que en realidad aparece también varias veces en el retrato de Gallet. Gallet se hizo amigo de Van Gogh, colaboró con él en muchísimas cosas, pero le envidiaba profundamente. Acá tenemos la iglesia. La iglesia de Auvers, Van Gogh la veía de esta manera. Y si nosotros nos ponemos a pensar, vamos a reflexionar sobre el estado psíquico en que se encontraba para ver una iglesia gótica, ¿no es cierto?, de esta forma. Y cómo supo crear belleza deformándola, cómo pudo crear belleza agregándole colores que no tenía. La iglesia no tiene ni rojos, ¿no es cierto?, y mucho menos verdes en su construcción, pero Fincher le da toda esa belleza. Acá les puse una fotografía de los trigales de Auvers ahora, para que veamos por dónde caminaba Vincent y por qué después Alonso titula su exposición sobre Vincent van Gogh el pintor caminante, porque salía a caminar. No se olviden que en esta época pintó casi 500 cuadros, o sea que todos los días él salía a la mañana, volvía a almorzar y después salía a la tarde y se quedaba toda la tarde afuera. En ese sentido fue casi el inventor, aunque no fue el primero, pero sí el pintor más importante que utilizó lo que los franceses llaman plein air. Salir afuera a pintar, al aire pleno, ¿no es cierto? Al día, y pintar lo que se veía. Este cuadro, que es no una copia, pero sí tiene mucho de Millet, de un pintor que Vincent van Gogh quería muchísimo. Acá vemos las hoces, las dos, porque tanto ella como él son las que están segando el trigo. En aquella época se segaba el trigo, se ponían estas gavillas y después se lo golpeaba con los animales, que acá están, se lo pisaba. Quizá puede ser un pisadero de trigo para separar la paja del trigo. Y por otra parte vemos dos personas, este cuadro se llama La Siesta, se han quitado los suecos, ¿no es cierto? Estos suecos tienen que ser de Vincent, porque el holandés era él, y de alguna manera están durmiendo la media hora de descanso en pareja, absolutamente, casi horizontales, y de nuevo aparece en todo el cuadro la luz cegadora de Auvers, la luz que se presenta con todos los tonos ocre acá, amarillo, algunos marrones aquí debajo, ¿no es cierto? Piensen que los únicos grises que hay son los dos suecos y el carro Lo otro son todos tonos, el azul por supuesto del cielo, pero lo otro son todos marrones, o si no directamente el amarillo. Este es el momento crucial de la vida de Vincent, cuando él realmente llegó a un estado psíquico que no se aguantaba a sí mismo, que estaba sufriendo muchísimo. Aquí tenemos un trigal, que es el trigal que vimos recién, los trigales que a nosotros nos dan paz, sobre todo cuando están en ese estado de amarillo, dorado, que de alguna manera mece el viento. Los cuervos que cuando vuelan sobre el trigal, acá nos pasa, en nuestro campo nos pasa con los loros, que uno se acerca al trigal y de pronto los loros salen volando, y que en este caso son pequeños cuervos, son representados aquí como algo trágico, como algo casi diabólico. Y no solamente el trigal, sino que el camino que transcurre en su centro está trastocado, totalmente trastocado. Ni hablar del cielo. Es un cielo tormentoso, pero no debemos considerar nosotros que el cielo que estaba viendo Vincent cuando pintó esto era un cielo tormentoso. Debemos comprender que la tormenta estaba dentro suyo.
así que está en su interioridad. Y sobre todo que los cuervos, que son un poco la imagen de la maldad o de lo duro, ¿no? Así de lo trágico, está presente. Yo supongo que se llama Trigal con cuervos. Este fue el último cuadro que pintó Van Gogh antes de matarse. Son raíces de un árbol. También las podemos ver, el árbol tiene nada más que 130 años más, pero es el mismo árbol, y las podemos ver muy cerca del albergue donde vivía Van Gogh. Por supuesto que todo esto ya lo vamos a ver en la clase que viene, cómo Alonso hace una visita a todos estos lugares y cuánto aprende todo lo que viene, ¿cierto? Este es, por lo tanto, el último cuadro, y nosotros vemos que ya se va metiendo en lo abstracto. Ya las formas de las raíces, de las ramas de los árboles, de las hojas, ¿no es cierto?, pierden entidad y se vuelven forma pura. Se vuelven, ¿no es cierto?, lo que nosotros ahora llamamos el arte abstracto, que de alguna manera significa algo, pero que no está copiando en absoluto la realidad. Este es el último cuadro, y lo que les quiero mostrar aquí son las dos lápidas que me impresionaron a mí profundamente, rodeadas de hiedra, de los dos hermanos que fueron enterrados juntos. Porque Vincent, después de pintar el cuadro que les mostré recién, al día siguiente sale a pintar. Y la gente del albergue estaba muy nerviosa porque no volvía de tarde. Al mediodía había vuelto. A la tarde se estaba haciendo casi de noche y no volvía. De pronto lo ve aparecer y Vincent viene tomándose ¿no es cierto?, el cuerpo, la panza, con las dos manos, y pasa hacia su habitación. Cuando el dueño de la pensión va al cuarto y le pregunta, él dice: me he disparado. Y está enfermo, infectándose durante 2 días, lo viene a visitar su hermano Theo y termina muriendo de ese disparo. Por supuesto que, como tantas otras cosas se han investigado ahora, y hay otra teoría que dice que no se disparó a sí mismo. Vincent nunca tuvo pistola, entre otras cosas, nunca conoció un arma. Y entonces la gente, es decir, los investigadores se preguntan cómo se puede matar a sí mismo una persona sin tener un arma. Lo cierto está en que había una serie de niños que andaban cazando en el lugar, que siempre estaban además haciendo una especie de bullying a Vincent por su forma, por el hecho que era pintor, no así por su carácter, y le tiraban piedras, lo molestaban constantemente, y ahora hay una teoría que todavía no se ha comprobado del todo, pero que dice que en realidad uno de esos niños disparó sin querer, o por lo menos disparó el arma que lo dañó. Lo cierto es que Vincent muere en presencia de Theo. Esto es nuevamente dolorosísimo para su hermano, es su hermano menor, que lo ha seguido durante toda su vida y lo ha apoyado, prácticamente lo alimentó durante todos estos años que pintó. Le mandaba 250 francos por día, perdón, por mes. Lo cierto es que Vincent es enterrado en el mismo bar donde ha pasado sus noches, donde tomaba su ajenjo, ¿no es cierto? Y allí una cosa muy tierna ocurre, y es que todas las personas que lo han conocido lo ponen encima de una mesa, a su cuerpo, y alrededor ponen todas las pinturas de Vincent. O sea que es enterrado como pintor. Esto llama la atención, porque un hombre que no ha vendido más que un solo cuadro, que no fue reconocido en vida como un hombre que se dedicaba siempre se dedicó siempre a la pintura, de pronto, al morir, es reconocido porque justamente los habitantes de ese lugar lo reconocen como pintor. Si la vida de Vincent hubiera
no hubiera tenido posteridad, que era lógico. Este era un pintor que nosotros podríamos haber olvidado. Más cuando su hermano murió a los 6 meses. No nos olvidemos que Theo, a los 6 meses de muerto, Vincent se muere de tristeza, prácticamente. Y deja viuda a su mujer y un hijo. La situación no podía ser peor. El departamento que tenía Theo en París está repleto de cuadros de Vincent Van Gogh. Unos 500, puestos en el suelo, en las paredes, ¿no es cierto?, que por supuesto no se podían vender. Y de pronto ocurren esas cosas maravillosas que tiene la vida. Johanna van Gogh Bonger, que era la mujer de Theo, era una persona muy particular para la época. No diría que fuera una feminista, pero sí que era una mujer que había estudiado, que conocía perfectamente el idioma inglés, era holandesa, amsterdamesa, pero había viajado por el mundo, tenía además muchos conocimientos literarios. Y sucede una especie de milagro, porque yo, como le decían, comienza a leerle a Theo las cartas de Vincent y se va entusiasmando con estas cartas. Y de pronto cuando Theo muere, ella lo único que le queda es aceptar que su hermano, a la persona que más ha querido, es justamente, que Theo, a la persona que más ha querido, es justamente su hermano. Y no tanto a ella. Que no había cosa más importante en la vida que Vincent para Theo. Y entonces lee por completo las cartas y se enamora de ellas. La junta las va requiriendo en los distintos lugares donde podían estar, va haciendo una antología y descubre que eran 600 cartas. 600 cartas que cada una de ellas es una obra de arte. O sea que aquí Jo se encuentra con que su cuñado, que además de ser uno de los pintores más importantes del mundo, no fue reconocido, también era un gran escritor. Hay una serie de poemas dentro de las lecturas. Yo acá me gustaría leerles ahora uno, en especial, un haiku que escribió Vincent. Mínimo, muy pequeño, muy limitado, pero que dice todo. Dice: solo pintando me he dado cuenta de cuánta luz había aún en la oscuridad. Este tipo de pequeños poemas, de descripciones, realmente el libro de cartas de Vincent Van Gogh, se los recomiendo para la lectura, son las cartas de toda una vida. Incluso hay algunas que no solamente le escribe a Theo, sino a su madre, a su hermana, Willem, etc. Pero en general marcan un cambio muy importante dentro de la literatura neerlandesa. Lo cierto está que está muerto Vincent, muerto Theo, quedan esas obras ahí abandonadas, y de pronto esta señora se dedica su vida, lo que queda de su vida, a propagandizar, a tratar de poner en museos, hacer exposiciones y recobrar todos los cuadros que quedaban de Vincent Van Gogh, se casó otra vez después, pero siempre estuvo hasta el final de sus días, tradujo las cartas en inglés. Cuando murió estaba traduciendo la carta número 528, ¿no es cierto?, que se iban publicando en Inglaterra. Y a raíz de eso es que nosotros conozcamos a Vincent Van Gogh. A raíz de eso es que hoy, que hace 130 años de su muerte, se conmemora. Lo cierto es que dejamos la clase acá, preparado un poco la tierra para la siembra que vamos a hacer en la clase que viene, que va a ser ver cómo Alonso toma esto y cómo lo vive a lo largo de su vida.
Por supuesto que les agradezco mucho que me hayan escuchado. Y ya estamos viendo que es bueno anotarse 15 minutos antes. No sé cómo se llama anotarse, parece que estuviéramos en el colegio. Pero sí entrar en Zoom 15 minutos antes, porque ya somos muchos. Eso va llevando un tiempo. Ahí veo que me hace señas Cristina Simián como diciendo, sí, eso es importante, ¿no es cierto? Porque ya somos muchos y lleva un plazo de tiempo estar todos por supuesto que todas las clases le agradezco a Cristina porque esto, yo sé lo que estás haciendo, ¿no? Hola Marcelo. Sí. Bueno, si hay un minuto, recibo sus preguntas. Sí. Se escucha. Un minutito que cierro acá. Sí, te escucho. Quería decirte que disfruté muchísimo este acercamiento que nos hiciste a Van Gogh, con obras muy puntuales y que marcan diferentes momentos de su vida. Y quería pedirte una reflexión, lo que nos pasa como argentinos cuando queremos estudiar historia del arte. El único Van Gogh que hay en el Museo Nacional de Bellas Artes, aquí en Buenos Aires, es un Van Gogh de transición, justamente como vos mostraste, que sale de los comedores de papas, va a París, aclara la paleta, pero no es el Van Gogh que dibuja con el pincel de las noches. Entonces se titula Le Moulin de la Galette y es un cuadro que no deja ver toda la potencia que van a ser sus últimos 5 años de vida, ¿no? Sí. Eso es una pena, ¿no? Sí. Por otra parte, el Moulin de la Galette es una imagen tan recurrida por los pintores que no es una cosa propia, así, de Van Gogh. La pregunta tuya sería acerca de la poca exposición que hay de su obra en la Argentina. Sí, de que, por ejemplo, también en el museo hay un Gauguin, pero el Gauguin es pleno, es de Tahití, es de la plenitud de su lenguaje, y en el caso de Van Gogh es un Van Gogh de transición que no podés llevarlo ni para un lado ni para el otro, ¿no? Bueno, No. fíjate que me sirve un poco tu pregunta. Julio se caracteriza por hacer preguntas muy importantes que después yo me paso toda la semana pensando en eso, ¿no es cierto? Para pensar lo que Alonso conocía cuando fue por primera vez a Europa, los cuadros de Van Gogh, ¿no es cierto? Que poco había visto. En realidad se manejaban todos con imágenes, imágenes que no eran para nada las que nosotros contamos ahora. Los libros de arte de esa época son muy limitados, ¿no es cierto? Incluso normalmente en blanco y negro. Ver a Van Gogh en blanco y negro es realmente muy para tanto. limitado. Lo cierto está es que con ese material fue que Alonso comenzó a admirar a Van Gogh. Calculo que me das una idea de mostrarlo a Alonso en la novela, yendo al Museo de Bellas Artes y ver esto y sentirse decepcionado por el Moulin de la Galette. No está malo como imagen literaria, ¿no es cierto? Pero evidentemente después él, como les dije recién en el primer viaje, y lo vamos a ver en la clase que viene, ya conoce los cuadros en sí. Es otro mundo. Si él pudo hacer eso, ustedes, y digo ustedes porque Julio es un artista, en la actualidad también pueden de alguna manera superar el hecho de que en la Argentina no haya otros cuadros, por ejemplo, de Van Gogh. Y como tercera cosa que quería decir que tenemos que estar agradecidos a toda esta gente que compró esos cuadros y después los donó al museo, ¿no? Porque si no, tampoco tendríamos eso. No sé si te contesto del todo, Julio, pero creo que tenemos que tener... Sí. También me haces pensar de todo un proceso que mostraste, que hace a un proceso de vida, en relación por ahí a un apuro que hay hoy en día, siguiendo un poco a Andy Warhol, cuando dice, en el futuro todos seremos famosos por 15 minutos, ¿no? Y quizás hay un apuro donde la obra no madura, no hay un desarrollo, incluso
conversás con el artista y es no hay reflexión, chocas contra la tela porque no hay una actitud profunda ante ella, porque tiene que haber una novedad, tiene que haber algo nuevo y no Fíjense, teniendo en cuenta lo que dice Julio para lo que acabamos de ver en cuanto a lo que les he presentado, pero que vamos a ver a fondo en la clase que viene, que es la relación de 70 años que tiene Carlos Alonso con Van Gogh. Qué diferente que es, ¿no es cierto? A lo que vos estás diciendo. Qué diferente que es ir conociendo a alguien, conocer su pintura, relacionarse filosóficamente con él, tener, ¿no es cierto? Además, dicen que Carlos Alonso se lee todos los libros acerca de pintores, así que calculo que sobre Vincent ha leído muchísimo. Ese es el proceso que nosotros tenemos que, ¿cómo les puedo decir?, presentarle a la juventud para ver si encontramos la cadena del arte, que está absolutamente cortada. Acá no hay solamente un corte en la cadena generacional, sino que se ha realizado, a partir de los años 60 se empezó a realizar un corte en el cual se decía que la pintura iba a morir, que de alguna manera se empezaba otra cosa, que lo que había que hacer era presentar. Todo eso nos llevó a la apariencia, a la acción, ¿no es así? Y se cortó esta relación entre la pintura a lo largo de toda su historia y el futuro que tiene la pintura, que es inmenso. Pero siempre y cuando sepamos pensar con lentitud. La primera clase, Julio, vos no estuviste en ella, pero nosotros nos dedicamos a estudiar el elogio de la lentitud. Y creo que en educación es fundamental. El hecho de creer que uno va a aprender algo rápido es la primera base para no aprender nada. Creer que las cosas un poco nos van con sorprendernos ya acaba. En la vida es reflexión y la lentitud es muy importante. Bueno, pero también hoy no hay muchos teos, sí, porque también hay una presión del comercio que pide mercadería Sí, yo te entiendo perfectamente. Vamos a, cuando yo haga lo que te prometí el otro día, que es dedicarme a ver la Fundación Di Tella, vamos a hacer una serie vamos a tratar de hacer una serie de pensamientos sobre esto, desarrollar este pensamiento, de ver qué ha pasado con el arte, quién es el que lo maneja. Yo les aclaro, literatura, es increíble lo que está pasando. Hay libros que venden 10 millones de ejemplares y son un bodrio, pero un bodrio que no se anima de eso, ¿me entienden? ¿Qué pasa? Que todo está manejado por el mercado. Pero hay una buena noticia que les puedo dar, nosotros no somos mercado. Es más, nos hemos unido acá, yo estoy en el medio del campo, donde vivo hace 40 años, y ustedes están en todo el país, y de alguna manera nos estamos comunicando. Y quiere decir que el triunfo del mercado no es tan fundamental. Y nosotros podemos hacer muchísimas cosas, iniciar una serie de actos privados, íntimos, de alguna manera lleguen a hacer que el arte sea visto de otro modo. Y les voy a poner un ejemplo. Perdón, Marcelo, Sí. el vértigo de la comunicación, la instantaneidad, sirve también para la lentitud. Nosotros la estamos usando para la lentitud. Esto que es producto de la ciencia y del apuro, lo usamos para la lentitud. A propósito de eso, una sola y muy corta mención. Ítalo Calvino, cuando hizo las 6 conferencias para el último milenio, próximo milenio, algo así se llamaba el libro, referidas todas a la literatura, que era su oficio, obviamente, habla de la lentitud. Y hace especial mención a algo que decían los latinos, ¿no? Festina lente. Un romano se saludaba así. Esto que después fue puesto en boca de Napoleón, apresúrate despacio, vístete despacio, si estás apurado y todas esas pavadas. Festina lente era una forma que tenían ellos de vivir también la vida. Es eso, es aceptar el momento que estamos viviendo y el tiempo como transcurre, ¿no? Bien, les informa que Antonio es rosarino, que está en programas de radio y televisión y que de alguna manera ayer justamente pidió entrar, así que le doy la bienvenida con mucho gusto. Gracias, Pero, gracias. Fantástico lo suyo. Si ustedes ven acá a mis espaldas, ven una parte de la biblioteca, ¿no es cierto? Esto tiene 25 metros de largo. Y muchos chicos me preguntan,
y cualquier día me lo va a preguntar mi nieta, si los he leído a todos. No he leído solamente esto, he leído mucho más. Es normal que una persona que estudie literatura lea 4 veces más de lo que yo tengo en mis espaldas, que son 7.000, 8.000 volúmenes. Pero ¿qué pasa? Claro. Es que estamos acostumbrados a apretar el botón y se prende la luz, a que uno acelere y el automóvil anda cada vez más rápido. Y eso nos ha impedido reconocer que en el arte todo es absolutamente distinto. Si llegamos a conocer algo, ya sea de nuestras vidas, o ya sea de cualquier de las representaciones artísticas, sobre todo en filosofía, no les hablo, y en metafísica ni hablar, y ni siquiera nombremos la teología, va a ser con absoluta lentitud. Y ahí viene un poco la idea que hay que frenar. Si este virus no nos ayuda a darnos cuenta que tenemos que frenar, vamos muertos. Porque acá evidentemente hemos andado muy rápido. Ni siquiera Marcelo, sabemos qué nos pasa. Perdónenme. Sí, le escucho. ¿Querés decir algo? Sí. Quería comentar, el año pasado en la Bienal de Venecia, uno de los instantes más desgarradores para mi sensibilidad, que más me afectó, fue una obra que presentó un chino, que era un brazo robótico, ¿viste? Como los que arman los autos, Sí. y en la punta tenía un pincel. Entonces iba mojando en el piso, y sobre una pared iba salpicando, y le enarbolaba el pincel dando vueltas como el triunfo de la máquina. Me resultó tan desgarrador, porque era como que ya no hacía falta pintores, era solamente el programa que vos hicieras, y el brazo cumplía. Pero sí hace falta, Julio, mucha. Cada vez hacemos, digo yo, porque yo también soy escritor, y a todas ustedes les digo, cada vez hace falta más sensibilidad. Cada vez hace falta más profundidad. El lugar donde vamos, que no sabemos cuál es el de la apariencia. Y para oponerse a eso, cada uno de nosotros puede hacer algo. Sí, Susana. La máquina no tiene alma, nunca va a superar al ser humano. Gracias a Dios, ¿no? Porque... Gracias a Dios. Una cosa que quería, volviendo a Van Gogh, sí. Él pintó los zapatos y pintó también los girasoles, muchas cosas que pintó, era porque no tenía cómo pagar modelos. Entonces todo lo que tenía a mano lo usaba para pintar. Y por ejemplo, la iglesia que él pinta no permite, cuando él se muere, que sea llevado para darle las santas misas, porque se había matado. Y resulta que esa iglesia, la gente la va a visitar justamente porque la pintó Van Gogh. O sea, se ha hecho famosa una iglesia que lo rechazó. Y sí. Muy bueno. Maravilloso, ¿no? Parece que el poder del arte ¿no es cierto? Es superior. Es superior, ¿no? Sí. Y los girasoles pintó 9 que están, unos muy bonitos, otros marchitos, otros cayéndose, de los cuales pintó 9. Claro, porque él no tenía cómo pagar. Y Theo, cuando se está muriendo, cuando se muere, estaba en bancarrota. Casi ya no le podía mandar más dinero, porque había tenido malas negocios. Y el señor Van Gogh, que yo no lo quiero como persona, Theo le paga para que vaya. Le paga, le hace un pago. Es lo que leí yo. Sí. Esto es chismerío, nada más. Ahora, otra cosa que nos trae a colación esto. El arte nunca fue un negocio para los artistas. No. Los artistas han tenido una generosidad inmensa. Han dado a la humanidad todo lo que han dado, viviendo pobremente y siendo muchos de ellos absolutamente desconocidos. Esto de pretender ser artista y que además la sociedad nos reconozca y nos pague es un absurdo. Es un absurdo que solo pueden entrar en la cabeza de un loco. Evidentemente, los artistas han vivido con poco y han realizado eso. Sí, escucho a alguien que me quiere preguntar, no sé si... Y yo, Marcelo, mi pregunta es, señalaste... Olga, ¿cómo estás? Hola.
Señalaste varias veces la presencia de imágenes japonesas detrás de la obra de Van Gogh. Sí. ¿Podría saberse el origen de esa presencia? Lo que los franceses llamaban japonés en esa época, Eso es. que era toda una avanzada del mundo oriental, muy parecida a la que estamos ahora nosotros, iba a decir sufriendo, no estamos sufriendo, estamos gozando en todo caso, cuando llegó el yoga, todas las teorías filosóficas del Oriente. En ese momento se vivió, fue un momento de gran admiración por el Oriente, y de conocer 4, 5, 6 pintores maravillosos, que sería buenísimo hacer clases sobre ellos, ¿no es cierto? Y Gauguin, entre otros, pero que con una sencillez, que es lo que me interesaba a Van Gogh, con una sencillez y una limitación tremenda en la pintura,